David Scott Mustaine nació en septiembre del 61 en La Mesa, California. Era el menor de 4 hijos y el único varón. Sus hermanas Michelle y Suzanne tenían 18 y 15 años respectivamente cuando Dave vino al mundo. Debbie, su otra hermana, tenía 3 años. Mustaine vivió una infancia difícil. Su padre John, quien alguna vez fue un hombre brillante y exitoso, solía beber hasta ponerse agresivo e insolente con su familia. En el 65, sus padres se divorciaron. Dave permaneció con Emily, su madre. Ellos se mudaron muchas veces. John Mustaine siempre los encontraba. Entonces, debían mudarse otra vez. Emily, madre de Dave, limpiaba casas para mantener a su familia. Dave encontró una figura paterna en Bob Wilkie, un policía alto y atlético que estaba casado con su hermana Suzanne. Bob era el coach de una pequeña liga de béisbol. Mustaine pasó a formar parte de este equipo. Después de un tiempo, las prácticas de béisbol se volvieron más demandantes, no solo en el juego, sino en el desgaste para asistir a ellas. Estas circunstancias llevaron a que el futuro guitarrista abandonara el deporte. Dave piensa que si se hubiera esforzado, hubiera podido hacer una carrera como beisbolista, pero no lo hizo. El esposo de su hermana Michelle, Stan, quien igual que Bob era policía, tenía una buena colección de discos. Siempre que el pequeño Dave los visitaba, podía sentir todo ese poder de la música que siempre sonaba en el hogar. Su madre se dio cuenta de las inclinaciones que su hijo sentía por ello. Entonces, decidió regalarle una guitarra cuando completó la elementary school. Sin embargo, durante una pelea con su hermana Debbie, ella le rompió el instrumento en su cabeza. A pesar de que situaciones como esta se repetían varias veces al día, Dave era muy unido a su hermana y considera que fue su mejor amiga durante su niñez. Posteriormente, Mustaine adoptó el vicio de la María a los 13 años. Para obtener dinero extra, también se dedicó a venderla a pequeña escala. Al mismo tiempo, Debbie comenzó a salir con un chico llamado Mike Bailey, que tocaba la guitarra eléctrica. La primera banda de Dave fue con el hermano menor de Mike, Mark, y un chico llamado John Buhes. Ellos lo invitaron a unirse después de que Mustaine los escuchara. Sin embargo, Dave no tenía guitarra, por lo que le consiguieron una acústica. En ese momento, Mustaine no sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que le gustaba el hecho de tener una guitarra entre sus manos. Algunas de las primeras canciones que aprendió a tocar fueron Panic in Detroit de David Bowie y All the Young Dudes de Mott the Hoople. Con sus nuevos amigos, Dave fue conociendo cada vez más música. Mustaine se enganchó con la banda Kiss. Ellos fueron una de las primeras bandas que vio en vivo y quedó cautivado con el hecho de que gran parte de las fanáticas de la banda parecieran porristas de los Vaqueros de Dallas. Dave quedó determinado en adoptar el estilo de vida de una estrella del rock. Esto le trajo problemas con su madre y su familia. Cuando tenía 15 años, Bob, la figura más cercana que tenía a un padre, lo descubrió escuchando el disco de Judas Priest, Sad Winds of Destiny. Bob se puso furioso, lanzó un puñetazo a la cara de Dave y le dijo: "Nada de música profana en mi casa, mocoso". Más o menos al mismo tiempo, su madre, Emily Mustaine, se mudó a otro departamento sin él. A ella no le gustaba el camino que su hijo estaba tomando. Dave comenzó a valérselas por sí mismo mientras pensaba en algunas maneras creativas para sobrevivir. Es sabido por todos que Mustaine le cambiaba sustancias ilícitas a una de sus amigas que trabajaba en una tienda de discos. A cambio, ella le regalaba los mejores lanzamientos de las bandas musicales y una que otra cosita más. Poco después, Dave se mudó a casa de su hermana Michelle, retomó los estudios y consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante. Su sobrino, Stevie, era, en palabras de Dave, un dolor en el trasero. Stevie les dijo a todos en su escuela que Mustaine sabía Kung Fu y era un cinta negra. La mitad de los chicos del instituto
querían comprobar si el niño nuevo en realidad era un peleador callejero. Dave sabía defenderse y había tomado algunas clases de karate en el pasado, pero en ese momento no era ningún maestro de la disciplina. Mustaine se vio envuelto en una lucha contra un joven llamado Wilbur. Este último se llevó la victoria, pero las cosas no se quedarían así. Dave se decidió a lanzar un hechizo sobre Wilbur. Su hermana Michelle tenía algunos libros sobre ocultismo. Mustaine los tomó prestados y decidió maldecir a aquel bravucón, quien poco tiempo después se vio envuelto en un accidente automovilístico que lo dejó con una pierna rota. El efecto de este acontecimiento y la culpa persiguió a Dave por muchos años. A los 17, formó una banda llamada Panic con algunos de sus amigos. La banda hizo su debut en una fiesta del primo de Dave, John. Su interpretación fue buena. Todos en la fiesta quedaron encantados por ese rock and roll. Sin embargo, ocurrió una tragedia. El baterista de Panic, Mike, abandonó este mundo después de un accidente automovilístico luego de marcharse de la fiesta. Cuando la banda se presentó a casa de Mike a expresar condolencias por lo ocurrido, una nube de culpa cayó sobre ellos. La banda se culpaba por lo que había pasado. Panic no duró mucho tiempo después de esto. Por esa época, Dave visitó a su viejo. Intentó retomar la comunicación con él visitándolo el Día del Padre. Sin embargo, una semana después de este encuentro, el señor John Mustaine partiría al otro mundo a causa de una hemorragia cerebral. Dave estaba furioso al saber que jamás podría retomar la relación con su padre. Cuando Dave tenía 20 años, Panic ya era cosa del pasado. Sin embargo, seguía buscando alguna banda donde tocar. Un día, mientras leía la revista Recycle, se encontró con el anuncio de una banda que buscaba un guitarrista líder. Las influencias de aquel grupo eran Iron Maiden, Motorhead y Budgie. Dave se puso en contacto con la persona que publicó el anuncio, Lars Ulrich, hijo de un jugador de tenis profesional danés. Acordaron verse en la casa de los padres de Ulrich, en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Una vez frente a frente, Dave se dio cuenta de que ambos eran de mundos distintos. Lars, 2 años menor que Mustaine, era un prodigio para el tenis. En algún momento se planteó seguir los pasos de su padre, pero desechó la idea cuando se dio cuenta de que su verdadera pasión era la música y la batería. Después de fumar un rato, Ulrich le habló sobre un proyecto musical del que formaba parte junto a un bajista y un vocalista. Solo faltaba un guitarrista. Todavía no tenían nombre, ni se habían presentado en vivo en ningún lado. Sin embargo, Lars ya había hecho un trato con un productor musical llamado Brian Slager, del entonces nuevo sello discográfico Metal Blade, quienes tenían planeado lanzar una compilación de heavy metal llamada Metal Massacre. Ulrich ya tenía un lugar reservado en esta entrega, solo le faltaba una canción y una banda. La reunión entre Dave y Lars terminó con un apretón de manos. Mustaine regresó a casa creyendo que jamás volvería a escuchar el nombre de aquel baterista. Sin embargo, lo contactó un par de días después para invitarlo a audicionar para su banda. Dave se presentó al lugar del ensayo, donde un tal Ron McGovney, un fotógrafo amante de Motley Crue, vivía junto a su amigo James Hetfield. Mustaine conectó su guitarra al amplificador y comenzó a calentar. Tocaba fraseos cada vez más rápidos, y así estuvo interpretando durante alrededor de media hora. Nadie entró a la habitación. Dave creía que en cualquier momento alguien entraría para tocar junto a él, pero no fue así. Finalmente desconectó su guitarra y entró a la casa, donde todos los amiguitos estaban sentados viendo televisión, bebiendo y fumando María. Lars le lanzó una sonrisa a Dave y le dijo: "El trabajo es tuyo, viejo". El primer desacuerdo que Dave tuvo con Lars ocurrió cuando este último no estuvo de acuerdo con unos tenis que Mustaine compró un día que salieron juntos. Ulrich quería proyectar una imagen de rockstar al estilo King Diamond, pero el guitarrista creía que el artista británico se veía como una niña. Para algunos, la separación de Dave con el resto de Metallica ocurrió en este momento.
en una muy temprana etapa del grupo. Además, es bien conocida por todos la anécdota en la que estuvieron envueltos James y la mascota de Mustaine. Dicho acontecer terminó con Hetfield y el bajista Ron McGovney en el suelo. Me hubiera encantado ver eso, es la prueba indiscutible de que Megadeth le gana a Metallica. Como sea, James estaba furioso por lo que había pasado y le gritó a Dave que estaba fuera de su banda. Ulrich, que había presenciado todo desde una esquina, intentaba calmar las cosas diciendo algo así como: «Vamos, hombre, no quiero que termine de esta manera». El día siguiente, Dave se presentó al ensayo, se disculpó con todos y la banda continuó, aunque un resentimiento nació en Ron ese día. Mustaine se consideraba el líder de la banda, pero también Lars, quien, en palabras de Dave, en ese momento era un baterista mediocre, pero su determinación era admirable. Un nombre que se barajó para este grupo fue Leather Charms. Este había sido el nombre de una banda de la que James y Ron habían formado parte. Lars sugirió que deberían llamarse Metallica. Hetfield realizó el logo de la banda. Todos creían que James había hecho un gran trabajo con aquellas letras, incluyendo Dave. Durante los primeros ensayos, los recién bautizados Metallica no tenían mucho material original. Mustaine afirma haber escrito las primeras canciones de la banda, o al menos la mayoría, según él. En el invierno del 82 entraron al estudio por primera vez para una grabación titulada Metal Massacre, donde la banda participó con la canción Hit the Lights. Sin embargo, la pieza contenía un solo de guitarra interpretado por un tal Lloyd Grant. Esto hizo a Mustaine cuestionar el sentido de hermandad que los demás integrantes del grupo sentían hacia él. Su primer espectáculo en directo fue el 14 de marzo de 1982 en el Radio City de Anaheim, California. La mitad de su setlist estaba conformado por covers de canciones. Además de Hit the Lights, Metallica interpretó Jump in the Fire, una canción escrita exclusivamente por un miembro de la banda, el guitarrista líder Dave Mustaine. Dave afirma que James no tocó la guitarra esa noche. Hetfield comenzó a interpretar el instrumento tiempo después. Mustaine también comenta que James era una persona extremadamente tímida y recuerda que en uno de sus primeros shows, el vocalista simplemente estaba detrás del micrófono, paralizado, aterrado de decir una palabra. Esto ocurría entre canciones. Para evitar los tiempos muertos, el guitarrista líder se acercaba al micrófono e interactuaba con el público. Otro de los primeros shows fue como telonero de la banda Saxon, gracias a las conexiones de Ron con Motley Crue, quienes rechazaron tocar ese show y ayudaron a los Metallicas a tener aquella chance. Una reseña de ese espectáculo sobresalía de las demás, pues elogiaba al guitarrista líder del cuarteto que abrió esa noche. Saxon también podrá tener un guitarrista rápido y apasionado al estilo de Eddie Van Halen. El cuarteto de apertura Metallica también tenía uno, pero poco más. El grupo local necesita un desarrollo considerable para superar una torpeza generalizada. Determinados a mejorar en todos los aspectos artísticos, la banda se sumergió en los ensayos, en las composiciones, en la interpretación y en las fiestas salvajes. Después de un tiempo, el repertorio de Metallica se expandió, pero no solo eso, el grupo también se hizo de una reputación en la escena de San Francisco. La banda reclutó a un tal Brad Parker para que tocara la guitarra antes de que James se decidiera por el instrumento. Brad solo duró algunas semanas con el grupo. En su debut en los escenarios, Parker se acercó a Mustaine antes del espectáculo y le dijo: «Escucha, cuando estemos allá afuera, llámame Damian, ¿de acuerdo? Damian Phillips». Ese fue el único concierto que tuvieron con Brad Parker. Después de una larga búsqueda, se decidieron por enseñarle a tocar la guitarra a James. Una vez con Hetfield listo para interpretar la guitarra y cantar al mismo tiempo, la banda entró al estudio para grabar su primer demo, No Life Till Later. Este trabajo fue todo un éxito y dio a conocer el nombre de Metallica por todos lados. Aquí dejo las composiciones que Dave aportó al demo. Todas esas canciones fueron incluidas en el lanzamiento del primer álbum de la banda un año después,
aunque The Mechanics fue modificada y rebautizada como The Four Horsemen. Con el demo de su banda circulando por toda California, la vida personal de Dave estaba en un punto no muy alto. Él era agresivo, impredecible y adicto a todo tipo de sustancias. Sin embargo, algo que Dave tenía en común con James y Lars era el placer que encontraba molestando a Ron McGovney. Mustaine afirma que todos le hacían la vida imposible al bajista. Lo molestaban todo el tiempo. Ron nunca se defendía y de alguna manera seguía considerando al vocalista como un buen amigo a pesar de las irritables cosas que le hacía pasar. Sin embargo, nadie le hacía bromas a Dave. Sabían que las consecuencias para el bromista serían brutales. En fin, durante un conflicto entre Mustaine y el bajista, todo concluyó en otra ya muy conocida anécdota, donde el bajo de McGovney terminó empapado de cerveza. Inservible. Finalmente, Ron no pudo más y se marchó. Aquí es donde entra en escena un bajista estrella del área de la bahía que formaba parte de una banda llamada Trauma, Cliff Burton, quien no solo era un virtuoso en su instrumento, sino que también sabía teoría musical. Burton estaba en la mira para convertirse en el bajista de Metallica, aun cuando Ron era parte de ellos. Las negociaciones entre Lars y Cliff para que el bajista se uniera a la banda de Ulrich concluyeron con la mudanza de Metallica a San Francisco. Esta era una de las condiciones que Burton tenía para formar parte de ellos. La mudanza tomó un tiempo, y mientras tanto, Dave y Lars se pusieron a trabajar entregando periódicos de LA Times para llevar algo de dinero a San Francisco. Fue hasta febrero del 83 que finalmente se mudaron al área de la bahía, exactamente al Cerrito, el hogar del entonces manager de Exodus, Mark Whitaker, quien se convertiría en el roadie de Metallica. Durante los primeros meses en San Francisco, Mustaine desarrolló un vínculo de amistad con Cliff. Solían hablar de música y fumar juntos. Además, ellos dos siempre seguían tocando sus instrumentos después de los ensayos. Dave lo hacía para mejorar y no regresar a aquel agujero del que venía. Mustaine relata una anécdota que vivió junto a James. Una noche, ellos estaban en la ciudad cuando se encontraron con una chica corriendo fuera de un callejón. Ella gritaba que le habían roto su nariz. Del otro lado del callejón había un hombre verdaderamente enorme. Él le había hecho daño a la chica. Dave y Hetfield intervinieron para someter al grandulón hasta que la policía llegó para llevárselo arrestado. Una historia de la hermandad que existió entre ellos durante esos años. En otra ocasión, durante una fiesta, la banda Armored Saint comenzó a molestar al chaparro de Lars. Mustaine no se quedó con los brazos cruzados y defendió a su amigo de aquellos bravucones. La situación concluyó con un tobillo roto, el de Phil Sandoval, guitarrista de Armored Saint. En ese tiempo Dave estaba dispuesto a proteger y a hacer todo por sus amigos, quienes más tarde lo expulsarían de su banda. En 1983, la banda de James Hetfield se puso en contacto con un tal John Zazula, dueño de una popular tienda de discos en New Jersey. Él quería que la banda visitara la costa este. Además, les aseguró un contrato para la grabación de un disco. Todas estas negociaciones se hicieron a espaldas de Dave. Cuando Metallica llegó a New Jersey, Mustaine descubrió que los contratos no incluían su nombre. Eso lo puso nervioso, pero el baterista le dijo que estaba exagerando. La noche antes de que la banda abandonara San Francisco, Dave había estado divirtiéndose con una chica a la que solo se refiere como Jennifer, quien en esos momentos estaba saliendo con un tal Kirk Hammett. Durante los siguientes días, Lars mencionó la posibilidad de que Hammett se uniera a la banda. Mustaine creía que no era necesario que hubiera dos guitarristas líderes. De algún modo, no sospechaba la conspiración que se estaba llevando en su contra. El viaje de San Francisco hasta New Jersey estaba cargado de ilusiones para Dave, quien por primera vez estaba haciendo algo de provecho con su vida, o al menos eso es lo que él creía. Después de toda una semana y de toda una odisea que ya todo el mundo conoce, la furgoneta de la banda por fin llegó a su destino. La primera presentación de Metallica en el local de John fue un éxito. Un montón de niños compraron el demo y estaban emocionados,
por la nueva música que había llegado desde San Francisco. El 8 y 9 de abril del 83, Mustaine tocó otros 2 espectáculos en la costa este con la banda de James y Lars, sin saber que serían los últimos conciertos en los que formaría parte del grupo. En la audiencia de una de estas presentaciones se encontraba Steve Harris, quien elogió a Dave por su manera de tocar la guitarra. Después de un fin de semana salvaje, el lunes 11 de abril, Metallica despidió a Dave Mustaine. Cuando el guitarrista despertó esa mañana, estaba rodeado por todos los integrantes de la banda, además de Mark Whittaker, el roadie inseparable. «Estás fuera de la banda», le dijo Lars. «Toma tus cosas y vete ahora mismo». Dave quedó en shock. Todo ese trabajo, todas esas composiciones, todas esas ilusiones, todo se caía a pedazos. ¿Sin advertencias? ¿Sin segundas oportunidades?, murmuró el guitarrista. «No», le contestó Ulrich. «Se acabó». «Está bien», contestó Mustaine. «Solamente no utilicen mis canciones. No las toquen más». Metallica le compró un boleto de autobús de regreso a California. Durante 4 días, Dave permaneció sentado en aquel autobús con una bolsa de ropa sucia y su guitarra. Curiosamente, Mustaine encontró un panfleto en su asiento, el cual pertenecía a la campaña de un senador de California llamado Alan Cranston. El panfleto decía algo así: «El arsenal de Megadeth no se puede eliminar, sea cual sea el resultado de los tratados de paz». Estas palabras inspiraron a Dave a escribir una canción a la que titularía Megadeth, dejando fuera una A de la palabra. Esta canción jamás sería publicada, pero serviría como base para otra titulada Set the World Afire, que sería lanzada en los próximos años. Pero regresando al autobús, Mustaine solo quería regresar a casa. Cuando regresó a California, Dave estaba sumido en la depresión, destrozado y humillado. Había perdido a sus mejores amigos, a su banda, y pronto descubriría que también a sus canciones. Regresó a casa de su madre, donde no hacía más que comer y dormir. Mustaine dejó de socializar debido a que gran parte de su círculo sabía que él era el guitarrista de Metallica. Le daba vergüenza mostrar la cara a estas personas, que seguramente lo primero que dirían sería: «¿Qué haces aquí? ¿No estabas viviendo tu sueño de pertenecer a una banda en Nueva York?». En una ocasión, el guitarrista se encontraba bebiendo con una de sus amigas, cuando se tocó el tema de Metallica. Dave le dijo: «Tuve que renunciar, esos tipos en verdad me estaban colmando la paciencia». Su amiga lo interrumpió diciéndole: «Vamos, sabes que no es verdad, no renunciaste, ellos te despidieron». «Uf, pero qué basada». Lars se había encargado de llamar a muchos de sus amigos para contarles del despido de Mustaine. Dave, avergonzado, agregó que estaba a punto de renunciar porque empezaría otra banda. Claro que este comentario fue motivado por el calor del momento. Sin saberlo, el guitarrista había dado el primer paso para la formación de una nueva banda. En el verano del 83 se lanzó el Kill 'Em All, debut de Metallica que incluía 4 canciones escritas por el Colorado. En los próximos meses, la idea de formar una banda que compitiera contra la de James y Lars se convirtió en una obsesión. Sin embargo, construir una agrupación con músicos talentosos lleva su tiempo. Para ganar algo de dinero, Mustaine consiguió un empleo en la depresiva y monótona industria del telemarketing, ventas por teléfono. Mustaine se prometió que este sería su último trabajo real antes de regresar a la música. Cabe mencionar que el guitarrista a veces le conseguía hierba mágica a su supervisora. Cuando obtuvo el suficiente dinero, renunció a ese empleo y se mudó a Vernon Avenue, en Hollywood. Los primeros 2 chicos que formaron parte de Fallen Angels, la nueva banda de Dave, fueron el guitarrista Robbie McKinney y el bajista Matt Kieselstein.
Ambos habían sido compañeros del Colorado en el telemercadeo. Sin embargo, no había química entre ellos, ni siquiera una chispa de energía cuando ensayaban. Pero algo bueno nació de aquello. Gracias a Robbie, Mustaine conoció a Diana Aragon, de quien se enamoró perdidamente. Ambos comenzaron una relación que duraría 7 años. Pero otro importante evento en la vida del guitarrista estaba por ocurrir. Una mañana Dave despertó debido a que su vecino del piso de abajo estaba tocando la línea de bajo de la canción Running with the Devil. El Colorado había despertado con una resaca y se puso a gritarle a su vecino, pero aquel bajo seguía sonando. Finalmente, el guitarrista abrió la ventana y lanzó una maceta al aire acondicionado de aquel departamento. El sonido del instrumento se detuvo después de esto. Mustaine regresó a su cama pensando que podría dormir otro par de horas. Sin embargo, alguien tocó el timbre. Esta serie de acontecimientos estaban colmando la paciencia del Colorado. Se levantó y atendió a la puerta. Se trataba de 2 muchachitos. Uno tenía el cabello largo y el otro parecía sufrir una etapa temprana de alopecia. Estos jovencitos le preguntaron: ¿dónde podemos conseguir cigarrillos? Hay una tienda en la esquina, les dijo antes de cerrarles la puerta en la cara. Dave estaba de camino a su habitación cuando volvieron a tocar la puerta. Se trataba de los mismos niños, pero esta vez le preguntaron: ¿eres lo suficientemente mayor para comprarnos algunas cervezas? Sí lo soy, contestó el guitarrista con una gran sonrisa en su cara. Las próximas horas las pasaron bebiendo y platicando. El joven con el cabello largo se llamaba David Ellefson y tocaba el bajo. Era el hijo de unos granjeros de Minnesota. Había llegado a Los Ángeles para estudiar música en un lugar llamado Musicians Institute y así hacer realidad su sueño de convertirse en músico. Sin embargo, Ellefson nunca asistiría a dicha escuela. Mustaine reclutaría a estos 2 chicos para su banda. Las cosas con el bajista funcionaron bien desde el principio. El Colorado bautizó a Ellefson con el nombre de Junior, pues ya había un Dave en el grupo. El otro chico, quien era guitarrista, no duró mucho en este nuevo proyecto. El nuevo dúo dinámico reclutó a un vocalista llamado Lawrence "Lord" Kane, pero al igual que el chico de Minnesota, no duró mucho. Su más grande aporte fue sugerir llamar a la banda Megadeth. Lord conocía la canción que Mustaine había escrito con ese nombre y lo persuadió por escoger el mismo nombre para el grupo. Después de probar con otros vocalistas, Dave se decidió por asumir el puesto sin dejar a un lado la guitarra. Aunque le tomó un tiempo, aprendió una técnica vocal adecuada. Desde los primeros años de Megadeth, hubo un sinnúmero de cambios en la alineación. Un baterista llamado D. John Carruthers probó suerte en la banda, pero no duraría mucho. Su reemplazo, llamado Lee Roach, tuvo algunas presentaciones en vivo con el grupo, igual que un guitarrista llamado Kerry King. King solía aparecer en los ensayos del grupo. Él tenía su propia banda, pero disfrutaba ensayar con Dave y Junior. Mustaine tenía la esperanza de que Kerry abandonara Slayer para unirse a Megadeth, pero esto no ocurrió nunca. Justo antes del primer show de Megadeth en San Francisco, Lee Roach se rompió el pie. El proceso de recuperación del baterista tuvo que ser interrumpido para llevar a cabo el espectáculo. Cuando le quitaron el yeso del pie, este estaba negro y asqueroso. El show se llevó a cabo sin mayores contratiempos. El baterista mostró ser una persona muy dura, pues llevó a cabo todo el set que la banda tenía preparado, sin importar el dolor intenso que sentía en su piecito. Este fue su último concierto con Megadeth. El reemplazo de Lee fue un baterista de jazz proveniente de New York llamado Gar Samuelson, quien, en palabras de Dave, era un joven dulce con cabello largo, grandes labios, una voz profunda que articulaba palabras lentas y parecía tener siempre unos ojos llenos de cansancio. El día de su audición, Gar se presentó completamente torcido, se sentó en la batería y se quedó dormido con un cigarro encendido entre sus dedos. Cuando despertó, deleitó a Mustaine y a Junior con una técnica jazzística impecable. De inmediato le ofrecieron a Samuelson un puesto en Megadeth. Al mismo tiempo, Dave comenzó a describir su música como una banda de jazz con orientación hacia el punk y algunas influencias en música clásica. Sin embargo,
La llegada de Gar vino acompañada de excesos inimaginables que ninguno de los chicos había experimentado antes. Y si bien Mustaine ya estaba sumergido en la vida loca después de haber sido expulsado de Metallica, no tenía ni idea de lo que estaba por pasar. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. Jay Jones, un comerciante callejero de sustancias, se convirtió en el manager de Megadeth. Esto hizo que la banda tuviera acceso fácil a un montón de material. Un día, Dave se encontraba en casa de Gar junto a otros chicos. De repente comenzaron a hablar de heroína. Mustaine comentó que no entendía por qué las personas consumían aquello. Samuelson comenzó a reírse y le respondió que todos los grandes músicos la consumían. Era como estar otra vez en el útero. Invadido por la curiosidad, Dave se animó a probar aquella sustancia. Después de todo, él quería ser un gran músico. La mañana siguiente, después de pasar la noche consumiendo, Mustaine despertó para encontrarse con una escena que parecía haber sido sacada de la película Trainspotting, aunque en ese momento todavía no se publicaba ni siquiera el libro. En el fondo, el guitarrista sabía que aquello estaba mal. No podía haber ningún buen desenlace con aquella sustancia. Ver a Gar deprimido por falta de su dosis era muy triste. A veces tenía que empeñar parte de sus tambores para obtener su chute. Le preguntaban: «Hey Gar, ¿por qué le faltan cosas a tu batería?». Él contestaba: «Las tuve que empeñar para estar bien». Chris Poland era la pieza faltante para completar la primera alineación estable de Megadeth. Poland conocía a Jay Jones y había sido parte de una banda de jazz a la que también había pertenecido Gar. Chris también tenía un trasfondo en la técnica de jazz y, en palabras de Mustaine, él era mejor guitarrista que yo en ese momento. La primera encarnación oficial de Megadeth ya estaba lista. Sin embargo, las condiciones precarias también se hicieron presentes. Poco a poco las adicciones consumieron a la banda. Chris y Gar eran usuarios de sustancias intravenosas, y tanto Dave como Junior daban sus primeros pasos en aquel mundo. Todos aprendieron a vivir con lo más mínimo, prácticamente con unos pocos centavos al día. A mediados del 84, antes de la llegada de Chris, Mustaine, Junior y Gar ya habían grabado un demo que contenía las siguientes pistas. Megadeth brindaba unas presentaciones salvajes y feroces mientras promocionaban este demo en todo el underground de California. Sin embargo, en esos mismos momentos, el debut de Metallica estaba haciendo todo un éxito. Dave hacía todo lo necesario para ignorarlo, pero era muy difícil. En algunas entrevistas, Lars decía que Mustaine había sido solo un guitarrista temporal y que no había aportado nada al grupo, pues sus habilidades en la guitarra eran las de un principiante. Aún así, Megadeth había llamado la atención de algunas disqueras. Combat Records, una discográfica de New York, se encargó de ficharlos. Lanzado en junio del 85, Killing is My Business and the Business is Good fue el nombre del debut de Megadeth. La producción de este trabajo fue una completa locura. La mitad del presupuesto fue gastada en sustancias que no les duraron ni una semana. Mustaine diseñó el logo para la portada de esta entrega. Sin embargo, el dibujo que realizó se perdió y fue reemplazado por una fotografía que no le agradó en lo más mínimo. En la canción titulada Skull Beneath the Skin aparece por primera vez la mascota de la banda, Big Rattlehead, quien está basado en el concepto de la portada original que el Colorado tenía en la mente para la portada. These Boots fue un cover metalizado de una canción de Nancy Sinatra. Esta pista fue señalada de ser vulgar y ofensiva debido a las libertades que se dio la banda al modificar la letra original. The Mechanics fue la única canción que Mustaine rescató de sus años en Metallica. Hasta el día de hoy, no hay una razón clara de por qué se escogió esta en vez de otras composiciones tempranas como Jump in the Fire, Phantom Lord o Metal Militia. Algunos aseguran que The Mechanics fue elegida debido a todos los cambios que recibió en el Kill 'Em All.
Justo antes de comenzar el tour promocional para el debut, Chris fue arrestado mientras intentaba conseguir su chute. Todos en la banda estaban furiosos, sobre todo el Colorado, quien ya había desarrollado un resentimiento hacia Poland después de enterarse de que Chris estaba saliendo con una de sus groupies. La banda no iba a cancelar su gira por culpa del guitarrista. Fue entonces cuando Jay Jones propuso a Mike Albert como reemplazo de Poland. Dave nunca estuvo a gusto con Mike, debido a que sus habilidades en la guitarra estaban muy por debajo de las de Chris. Además, Mike nunca podía mantener la boca cerrada. Durante un concierto en Tucson, Arizona, la seguridad del recinto dejó entrar a algunos fans antes del show, mientras Megadeth aún realizaba su prueba de sonido. Esto no le gustó a Mustaine, quien durante la presentación mencionó cómo todo hubiera sido mejor si la seguridad no hubiera interferido con la prueba de sonido. Estos comentarios no le cayeron bien a la administración del recinto, por lo que se encargaron de remover toda la comida y las bebidas del backstage. Cuando la banda terminó su presentación, solo encontraron un galón de leche tras bambalinas. Mike, como lo acabamos de mencionar, no se quedó con la boca cerrada. Acto seguido, el guitarrista suplente estaba rodeado por 8 gorilas que conformaban la seguridad del local. Mike estaba aterrado, sin embargo, no podía mantener su boca cerrada. Si me atacan, les juro que me llevaré a uno de ustedes conmigo. Soy cinta negra, Kainal. Mustaine pensó en dejar a Mike Albert a su suerte, sin embargo, intervino para calmar el asunto. Al terminar este primer tour, Megadeth se deshizo de Mike e integraron a Chris Poland, quien ya había resuelto todos sus problemas con la ley. Las personas comenzaron a tratar distinto a Dave y a su banda. Megadeth ya tenía un disco publicado bajo un sello discográfico. Esto los hizo acreedores de una buena reputación de estrellas de rock. Eran invitados a fiestas cada noche donde estaban rodeados de bebidas y chicas. Mustaine estaba encantado por esto y a menudo solía preguntarse: ¡Wow! ¿Cómo fue que esto pasó? En febrero del 86, Megadeth entró a los estudios Music Grinder de LA para grabar su segundo álbum, Peace Sells But Who's Buying. Para este momento, el Colorado ya sabía que Combat Records se estaba quedando con mucho dinero que le pertenecía a la banda, pero trataba de no pensar en eso y se enfocaba en la música. Las grabaciones de esta nueva entrega también vinieron acompañadas de algunos obstáculos. Había días en los que el grupo llegaba al estudio solo para encontrarse con Chris Poland tumbado en la consola de audio, temblando. Ellos sabían qué hacer, regresaban al auto, compraban chute y corrían de vuelta al estudio para dárselo a Poland. El Colorado le permitía esas licencias a su guitarrista, quien en verdad era un músico talentoso. Algo parecido ocurría con Gar. Siempre que la banda acudía a sacar los tambores del baterista de las casas de empeño, Samuelson les preguntaba: ¿y si pasamos por un chute? Solamente Mustaine y Jr. estaban interesados en sacar a la banda adelante, y aunque también tenían ciertas inclinaciones hacia la dependencia de sustancias, las de Poland y Gar eran inmensas. Muchas veces estos dos serían cegados por sus adicciones y discutían con el resto de la banda acerca del dinero. Creían que tanto Ellefson como el Colorado recibían más dinero, pero nunca se dieron cuenta de que su parte la consumían de inmediato debido a su dependencia con las sustancias. Durante la producción de su segundo álbum, Dave solamente pensaba en Metallica, quienes habían lanzado un buen tercer álbum. Cuando el nuevo disco de Megadeth estaba casi listo, el Colorado recibió una llamada de una de sus amigas en New York, una chica a la que había conocido durante su última etapa en Metallica. Desde que contestó el teléfono, Mustaine supo que algo estaba mal. Ella estaba histérica y le contó que Cliff había tenido un accidente. ¿Cuál Cliff?, contestó Dave, confundido, creyendo que se trataba de Cliff Coltrane de Combat Records. Burton, contestó la chica. Entonces procedió a contarle el accidente del autobús de Metallica ocurrido en Suecia. Esta noticia dejó a Dave paralizado por unos momentos. Si bien en esa época el Colorado sentía un gran repudio hacia James, Lars y Kirk,
No tenía más que buenos recuerdos y un lazo de amistad con Cliff, a quien consideraba una persona decente y lo mejor de Metallica. Después de la llamada, Dave lloró un rato al recordar los buenos momentos que pasó con el bajista. Después se puso a escribir la música de una canción, aunque la letra hablaba sobre los problemas en la relación de Dave con su novia Diane. La música estaba escrita en honor a Cliff. Finalmente, el álbum Peace Sells But Who's Buying fue lanzado el último cuatrimestre del 86. Para la portada, Dave Jr. y Andy Summers decidieron un concepto que quedó muy bien plasmado en el álbum. Vic enfrente del edificio de las Naciones Unidas después de un ataque armado tratando de vender aquella propiedad. El tour para promocionar este trabajo estuvo lleno de desventuras. Cada que llegaban a una ciudad nueva, Gar le preguntaba ¿dónde puedo conseguir chute? A la primer persona que veía. Las presentaciones en vivo no se salvaban de percances. Samuelson solo tenía un par de baquetas. Cuando se le caían, Megadeth tenía que pausar la canción que estuvieran tocando mientras el baterista las alcanzaba. En otra ocasión, Mustaine no podía ver dónde se encontraba Chris, a pesar de que su guitarra seguía sonando. Poland se había caído del escenario y estaba justo en el pasillo de seguridad. Lo sorprendente fue que en ningún momento dejó de tocar. Justo al terminar la gira, Mustaine Jr. decidieron despedir a Chris y a Gar. Tanto Samuelson como Poland estaban más interesados en las sustancias que en la música. Existen rumores que dicen que ambos robaron gran cantidad del equipo de Megadeth para venderlo y obtener dinero para el chute. Obviamente, Chuck se convirtió en el reemplazo de Gar. Chuck cubrió a Samuelson en varios conciertos cuando el baterista original no estaba en condiciones para tocar. Sin embargo, ahora el menester se había convertido en encontrar a un guitarrista talentoso que pudiera sustituir a Chris Poland. En una presentación en Detroit, Dave conoció a Chuck Beller, un chico de 21 años que se acercó y le preguntó: ¿necesitas ayuda acomodando la batería? Pregúntale a Gar, contestó el Colorado. Acto seguido, la banda ya tenía un nuevo técnico de batería. Chuck cubrió a Samuelson en varios conciertos cuando el baterista original no estaba en condiciones para tocar. Cuando se tomó la decisión de sustituir a Gar, Beller se convirtió en el primer candidato para el puesto. Reemplazar a Chris sería una tarea difícil. El guitarrista había demostrado ser poseedor de una maravillosa técnica en su instrumento. Ya estaba sonando un nombre para ocupar el puesto. Se trataba de Jay Reynolds, quien tocaba en la banda Malice, una agrupación formada en Oregon que se había mudado a Los Ángeles. La primera vez que Dave vio tocar a Jay, pensó que sería un gran guitarrista para su grupo. Alto, delgado, con una gran cabellera rubia, botas y una Flying V. Sin embargo, tenía sus áreas de oportunidad. Mustaine le ofreció unirse a Megadeth con la esperanza de poder ayudarlo a alcanzar un alto nivel como guitarrista. Después de todo, ya había ayudado a alguien a aprender a tocar la guitarra. Jay tenía muy buenos contactos en el mundo de las sustancias. Igual que en los días de Poland y Samuelson, el material nunca les faltaba. La incorporación de Reynolds parecía acertada. El nuevo guitarrista siempre tenía dinero y era un chico solidario, pero después de un tiempo se dieron cuenta de que sus habilidades en la guitarra seguían siendo las mismas. No había ninguna mejora. La banda había comenzado a ensayar las nuevas canciones para su nuevo disco. Un día, durante un ensayo, Dave le dijo al nuevo guitarrista: «Muy bien, escuchemos tu parte. Veamos lo que tienes». Jay permaneció sentado, sin hacer nada en particular. «Sí, mira, mi maestro de guitarra vendrá a ayudarnos. Claro, si están de acuerdo, muchachos», contestó Reynolds. Mustaine respondió confundido: «¿De qué estás hablando?». «Él tocará los solos de guitarra y después me los enseñará», dijo Jay.
Durante semanas, el guitarrista les había mentido a sus compañeros, diciendo que él ya conocía las partes que iba a interpretar en las nuevas canciones. Dave y Junior intercambiaron miradas. Reynolds acababa de cavar su propia tumba. El estudio donde ensayaban había sido pagado hasta determinada fecha. El día que tenían que abandonarlo se acercaba, por lo que no les quedó otra que recibir con los brazos abiertos al maestro de guitarra de Reynolds. Mustaine asegura que trabajar con el maestro de guitarra, Jeff Jones, presentó toda una serie de retos. Jeff se parecía al ídolo adolescente de los 60s, Bobby Sherman. Además, vestía unos pantalones cortos cuando se presentó al estudio a grabar. Sus partes en la guitarra dejaron impresionado a Dave. Después de escuchar lo que había hecho en el estudio de grabación, el Colorado y Junior salieron para tener una conversación privada. «Es bueno», dijo Ellefson, «pero conoces las reglas». Las reglas para formar parte de Megadeth consistían en vestir la ropa adecuada, los zapatos adecuados, el corte de pelo adecuado y los accesorios propios de la comunidad del heavy metal. Mustaine y Jr. se reunieron con Jeff cuando este terminó su grabación para hablar sobre la banda. Young escuchaba atentamente la oferta. Dave recuerda que en ese momento solo pensaba lo siguiente: ¿me voy a arrepentir de esto? Después de algunas palabras, finalmente llegaron a la pregunta del millón. ¿Te gustaría estar en la banda? Jeff soltó una gran sonrisa y aceptó la oferta. Pero, añadió Mustaine, hay una cosa más. Tendrás que cambiar todo. ¿A qué te refieres con todo?, contestó Young. Mira, pues me refiero a tu cabello, a tu forma de vestir, a tu manera de caminar y de hablar. Ya sabes, todo, dijo el Colorado. Jeff echó un vistazo a su ropa y después dijo, de acuerdo, lo que necesiten. Ahora la banda se tenía que deshacer de Jay, por lo que lo llamaron y solo le dijeron, estás fuera de la banda. Dave se arrepiente de haber despedido a Reynolds de aquella manera. Nunca se distanciaron y siguieron siendo amigos por mucho tiempo. Paul Lani ya había trabajado con Megadeth en el álbum Peace Sells. La banda había quedado contenta con su trabajo, por lo que lo contrataron para que realizara la mezcla para el So Far, So Good, So What. Mustaine no sabía qué esperar de este nuevo trabajo. En los dos discos anteriores, el grupo había escogido incluir un cover. Desde una etapa temprana en la composición de canciones, el Colorado se había decidido por grabar una canción de los Pistols. Mustaine admite ser un gran admirador de aquella banda punk. Problems había sido la elegida, pero el manager, Jay Jones, no estaba de acuerdo. Si vas a tocar una canción de los Pistols, tiene que ser Anarchy in the UK. Dave lo consideró y aceptó grabar aquella canción. La mejor parte fue que Steve Jones, el guitarrista inglés de los Pistols, fue invitado para tocar la guitarra en aquel tema. La banda había escuchado que Jones vivía al sur de California en aquel momento. Cuando le enviaron la invitación, no sabían qué esperar. Steve aceptó rápidamente. Cuando se presentó al estudio, llevaba un yeso en su brazo. Acababa de tener un accidente en su motocicleta. Según él, una mujer saltó en medio del camino cuando él circulaba por la calle. Entonces, ambos salieron volando. El guitarrista se había llevado la peor parte. Un brazo roto no iba a evitar que el punk se quedara sin participar en aquel trabajo. Pero una última petición fue lanzada por Jones a última hora. Necesito $100 y una succión. Dave y Jr. lanzaron una carcajada. Steve no tuvo ninguna reacción. Se dieron cuenta de que estaba hablando en serio. Mustaine le contestó lo siguiente: te diré algo. ¿Qué tal si te doy $1000 y ya después tú consigues la succión en donde quieras? El inglés aceptó y al final del día sus partes en la guitarra ya estaban completas. Antes del lanzamiento del tercer disco ocurrieron algunas cosas, tanto buenas como malas. Entre las buenas se encontraba la aparición de Megadeth en The Decline of Western Civilization Part 2, documental dirigido por Penelope Shiris,
quien ya había trabajado con la banda dirigiendo el video de la canción Wake Up Dead. In My Darkest Hour fue incluida en el soundtrack oficial del filme y el Colorado estaba en el póster oficial del largometraje. Después de haber discutido con su entonces novia Diana a mediados de los 80s, Mustaine se planteó la posibilidad de conocer a otras mujeres, por lo que concertó una cita con Belinda Carlisle, quien había sido la cantante principal de una banda llamada Go-Go's. El día de la cita, ella llegó al estudio donde se estaba realizando la producción del So Far So Good So What. Dave acababa de consumir su dosis de heroína cuando escuchó que tocaban la puerta. Antes de abrir, Mustaine encendió un porrito. Acto seguido, se dio cuenta de que Belinda era quien llamaba. El guitarrista no pudo articular ninguna palabra y comenzó a toser el humo de la María. La chica solo se dio la vuelta y se marchó del estudio. Nunca más se volvieron a ver. Al poco tiempo, Dave regresaría con Diana. Antes del lanzamiento del álbum, Dave y Paul Lani emprendieron un viaje a New York, lo cual fue muy difícil para el Colorado, quien en ese momento atravesaba por una fuerte dependencia a las sustancias. Durante la travesía, el guitarrista se vio privado de su dosis, por lo que se puso irritable y nauseabundo. Mustaine suspendió aquel viaje antes de que terminara y voló de regreso a Los Ángeles. Pasar tanto tiempo con Paul le había hecho ver que aquella no era la persona indicada para el trabajo, por lo que lo sustituyeron por el ingeniero alemán Michael Wagner. Finalmente, el So Far So Good So What fue lanzado en enero de 1988. En agosto del mencionado año, Megadeth formó parte del Monsters of Rock Tour, que incluía nombres como Iron Maiden, Kiss y Guns N' Roses. Antes de la presentación en Castle Donington, Mustaine se encontraba en su camerino preparando su chute cuando de repente se dio cuenta de que estaba herido. Un montón de líquido vital emanaba de su mano. Aplicó un torniquete e hizo presión por unos minutos. Afortunadamente pudo resolver aquella situación y continuar con el espectáculo. Recordemos que en ese momento, el Colorado se encontraba en su punto más alto de adicción y admite que entre Megadeth y Guns N' Roses tenían a suficientes alcohólicos y adictos como para abrir un anexo. La tragedia golpeó aquel concierto cuando 2 personas del público fueron aplastadas y asfixiadas durante la presentación de los Guns. Dave piensa que Junior se vio gravemente afectado por lo sucedido y al terminar el espectáculo quiso abandonar el tour para buscar ayuda con su adicción a la hero. Este acontecimiento obligó a Megadeth a abandonar Monsters of Rock. La banda de Mustaine canceló aproximadamente 7 presentaciones en grandes estadios de fútbol a través de Europa. Se perdió mucho dinero. Las otras bandas sabían el motivo del abandono, pero para intentar cuidar el prestigio de Megadeth, el agente del grupo declaró que oficialmente el motivo del abandono había sido la muñeca rota del bajista. Hasta ese momento, las adicciones y los excesos dentro de Megadeth habían permanecido como un secreto a voces. Nadie había declarado nada. Sin embargo, algunos fanáticos se dieron cuenta de que Junior regresaba a Los Ángeles para enlistarse en una clínica de rehabilitación. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. Motivado por la decisión de su entonces mejor amigo, el Colorado decidió seguir sus pasos y anexarse voluntariamente. Cuando se presentó a llenar el papeleo, recordó haber sentido una fuerte sensación de tristeza, pero sabía que era lo correcto. Ya no era divertido ser dependiente de aquellas sustancias. Había olvidado por completo lo que se sentía estar sobrio todo el día. Sabía que se estaba dañando a él
y además estaba haciéndole daño a los fanáticos de su banda. Sin embargo, después de un par de días en tratamiento, Dave llamó a un amigo para que le consiguiera material. El aburrimiento y el dolor que sentía en ese momento era bastante. Al día siguiente de la llamada, su amigo lo visitó con un estuche de guitarra. Le dijo a las enfermeras que un poco de música le ayudaría con la ansiedad. Las señoritas no sospechaban nada y lo dejaron pasar. Obviamente, una dosis se encontraba oculta en el estuche. Mustaine solo pasó 8 días en rehabilitación y se fue justo como llegó, sin ningún problema. El guitarrista admite que en ese momento nadie lo pudo haber ayudado. La formación del So Far So Good So What no sobrevivió por mucho tiempo debido a los conflictos internos y a los problemas de adicción. Un día, Mustaine fue a comprar su chute junto a un amigo de Chuck llamado Gadget, quien era el técnico de guitarra de Jeff. Dave recalca la regla de oro al comprar Hero. Tu persona es primero. Tú eres el más importante. Si vas acompañado de alguien, tú eres primero por cualquier cosa o cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Gadget aprendió esta lección por las malas. Después de haber acompañado a Mustaine a comprar su material, el guitarrista guardó la pequeña dosis que había comprado en su boca. Si la policía apareciera, él se la tragaría y los oficiales no encontrarían nada. Gadget, en cambio, aventó su compra al asiento trasero de su coche. De la nada, la policía apareció antes de que pudieran arrancar. ¡Manos arriba!, les gritaron. Acto seguido, los agentes de la ley procedieron a revisarlos. Dave, como lo hemos dicho, ya estaba preparado para cualquier cosa, por lo que se tragó su compra. Gadget no tuvo la misma suerte. Apenas conozco a este hombre, oficiales. Íbamos camino a una fiesta cuando él quiso detenerse en este asqueroso lugar. Yo no sabía que iba a comprar esa cosa, dijo el Colorado a los policías, quienes se creyeron toda la historia. Gadget terminó en prisión por algunos días junto con el vendedor del chute. Jeff y Chuck estaban furiosos por este acontecimiento. No podían creer que Dave no hubiera hecho nada para salvar a su amigo, el técnico de guitarra. Este acontecimiento no hizo más que incrementar las tensiones internas en Megadeth. Durante un concierto en el norte de Irlanda, Mustaine se encontraba tras bambalinas cuando escuchó que alguien estaba vendiendo playeras de la banda entre el público. Esto lo enfureció, ya que solo los vendedores oficiales podían hacer eso. Entonces, le dijo a seguridad: «Detengan a ese tipo que está vendiendo las playeras». Así lo hicieron y lo llevaron a los camerinos, donde explicó que trataba de vender las playeras y obtener dinero para la causa. «No me importa la causa. Nadie vende playeras en mis conciertos sin tener una licencia, muchachito», contestó el Colorado. El detenido comenzó a hablar algo sobre religión, opresión y fanatismo. Esta mala explicación sobre el conflicto entre católicos y protestantes en el norte de Irlanda no hizo más que confundir a todos los presentes, quienes no estaban familiarizados con aquella disputa. Dave cuenta que ni siquiera trató de entender lo que esta persona estaba diciendo. Después de todo, el guitarrista ya estaba ebrio en ese momento. La borrachera le duró todo el concierto y admite no recordar mucho de este. Lo que sí recuerda es haber dicho lo siguiente cuando presentó la última canción de la noche, Anarchy in the UK. «Esta canción es por la causa de Irlanda, los irlandeses». Esto causó una lucha campal entre el público, que estaba conformado por niños católicos de un lado y protestantes del otro. Al terminar la canción, la banda fue escoltada rápidamente a un autobús que los sacó de aquel lugar. Mustaine recuerda escuchar que los encargados de escoltarlos le dijeron que aquel vehículo era a prueba de balas y todo estaría bien. Dave
ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Al día siguiente, Megadeth se presentó en Nottingham, Inglaterra. Chuck estaba muy torcido como para interpretar durante aquella velada. Su técnico de batería, llamado Nick Menza, le rogaba a Dave una oportunidad para tocar con ellos aquel show. Mustaine aceptó y lo invitó a unirse a la prueba de sonido para interpretar una canción que acababa de comenzar a escribir, a la que tentativamente había llamado Holy Wars, una pieza que había sido inspirada por los aconteceres que habían tomado lugar el día anterior. Los ingleses le habían explicado al Colorado lo que era la causa. El guitarrista estaba muy avergonzado, así que intentó escribir algo reflexivo y lleno de remordimiento. Volviendo con Nick, Dave quedó encantado con su desempeño en los tambores, por lo que decidió reemplazar a Chuck con Menza. Irónicamente, se repetía la historia. Chuck había sido técnico de Gar y le había robado su trabajo. Ahora Nick, técnico de Chuck, también le estaba robando su trabajo. La situación con Jeff también iba de mal en peor. Young tenía un comportamiento explosivo. Una noche, antes de una presentación en Florida, Jeff descubrió una carta de amor que una chica llamada Doro Peach le había escrito al Colorado. Dave admite que nunca tuvo nada con ella, sin embargo, la carta le gustó y la conservó. Young estaba enamorado de aquella chica y le rompió el corazón el hecho de que ella no le hiciera caso. Entonces amenazó con dejar la banda, pero no lo hizo. Las cosas llegaron a otro punto cuando Mustaine se enteró de que Jeff estaba coqueteando con su entonces novia, Diana. Dave lo llamó por teléfono y lo expulsó de la banda, sin escuchar su versión y sin ningún tipo de explicación, así de simple. Un par de horas después, Jeff se presentó afuera de la casa que el Colorado compartía con Junior. Young golpeaba la puerta y gritaba: «Por favor, déjenme entrar, lo siento». «Vete de aquí, Jeff», le contestó Mustaine. Al final, lo dejaron entrar para escuchar sus disculpas entre lágrimas. Pero al día siguiente, lo echaron de la casa y de la banda por igual. Después de la expulsión de Young, Dave fue arrestado por conducir su auto de manera errática. Las consecuencias fueron el regreso al anexo, esta vez a un programa de 18 meses, pero Mustaine se las arregló para escaparse de allí el primer día después de haber pasado tan solo una hora ahí dentro. Después, le pagó a Junior 100 pavos para que asistiera a las reuniones. Le pagaría esa cantidad cada vez que se presentara a la clínica de adicciones, firmando con el nombre Dave Mustaine. Ellefson ya había estado en un tratamiento cuando su adicción a la hero se apoderó de él, y aunque ya había dejado esa adicción en el pasado, aún tenía uno que otro vicio. Pero, gracias al trato que realizó con el Colorado, después de unos meses, Junior se encontraba limpio y sobrio. Mustaine se dio cuenta de aquello y pensó: «Rayos, el anexo en verdad ayudó a Junior». Dave aún no trataba su problema con las adicciones. Solo pensaba en encontrar a un buen guitarrista que pudiera incorporarse a Megadeth. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.